Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazareno y soy parte de la Escuela de Ayudantes de Toxicología del Hospital de Clínicas. En el encuentro de hoy vamos a charlar acerca de intoxicaciones con aceite de cannabis. Empecemos. Vamos a empezar la clase hablando de la historia del aceite de cannabis, ya que si bien el aceite de cannabis se populariza en Argentina hace aproximadamente 10 años, las preparaciones a base de cannabis ya datan desde hace muchos años atrás. De hecho, la primera formulación a base de cannabis legal con fines medicinales data del año 1842, que en realidad no era aceite de cannabis, sino que era tintura de cannabis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la tintura de cannabis y el aceite de cannabis? Básicamente, la diferencia radica en el tipo de líquido que se utiliza como base para la extracción de los componentes de la planta de cannabis. Las tinturas de cannabis utilizan un alcohol y el aceite de cannabis utiliza un aceite tal cual lo dice su palabra. En las tinturas el alcohol más utilizado como extractor de los componentes de la planta es el alcohol etílico. En cambio, en los aceites de cannabis el aceite más utilizado es el aceite de oliva, aunque también pueden utilizarse otros aceites como el aceite de coco. También otra diferencia es que las tinturas de cannabis solamente se administran por vía oral o por vía sublingual. En cambio, los aceites de cannabis tienen otras vías de administración que las vamos a ver en las diapositivas siguientes. Continuando con la historia, allá por el año 1842, luego de crearse la primera preparación a base de cannabis con fines medicinales, rápidamente adquiere popularidad y comienzan los médicos de esa época a recetarla debido a las propiedades positivas que tenía y los buenos resultados en términos analgésicos que lograban con la administración de las tinturas de cannabis. También tenían otros efectos, como por ejemplo eran antiespasmódicos, también tenían efectos hipnóticos, sedantes, y demostraron no tener el componente adictivo como sí lo tenían otras formulaciones que se utilizaban en aquella época, las cuales eran a base de opio, como el láudano. Entonces se empezó a ver que realmente tenían buenas propiedades y buenos efectos sin este componente adictivo y rápidamente empezó a popularizarse por todo el mundo. Luego, 100 años después, se prohíbe el uso de la marihuana y el cannabis con fines medicinales y allá por el año 1990, ya con el avance de la medicina y de la biología molecular y de la farmacología, se descubre el sistema endocannabinoide presente en el organismo de los seres humanos y se empieza a entender un poquito más la interacción entre los cannabinoides como el THC y el CBD con el sistema endocannabinoides, que básicamente el sistema endocannabinoides es un conjunto de receptores que están distribuidos por todo el organismo, siendo los más frecuentes o los principales el CB1 y el CB2. Luego, ya en el año 1996 en Estados Unidos se permite la utilización de marihuana con fines medicinales. Las primeras apariciones de aceite de cannabis datan del año 1940, casi 100 años después de la aparición de las tinturas de cannabis. Esto se debe principalmente a que para la síntesis del aceite de cannabis se requieren de distintas destrezas, manejo de laboratorio y conocimientos químicos que en el año 1840 no se tenían. Y vale aclarar que la síntesis y la producción de las tinturas de cannabis que utilizan alcohol como base para la extracción de los componentes de la planta es un procedimiento más sencillo. En cambio, el aceite de cannabis, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, utiliza como base para la extracción de los componentes de la planta un aceite, siendo el más frecuente el aceite de oliva. ¿Y qué componentes de la planta va a tener? Distintos componentes, desde cannabinoides, terpenos, flavonoides. Ahora, la diferencia en la proporción de estos se va a deber principalmente al tipo de planta que se utilice de cannabis. Acá yo les coloqué distintos tipos de plantas, siendo indica una de ellas, sativa
híbridas. Híbridas se refiere a que es básicamente una planta que se crea con genética de sativa y de indica, es decir, son mezclas. Básicamente es un cruzamiento genético de ambas plantas y se genera una planta nueva que tiene distintos componentes de cada una. Dependiendo de qué planta se utilice, es que yo voy a poder crear un aceite con mayor componente, por ejemplo, de THC que de CBD. En Argentina está solo permitido el uso de aceite de cannabis para fines medicinales y no para fines recreacionales como sí se permite en otros países. Vale aclarar que si bien en el año 1940 aparece por primera vez el aceite de cannabis, en nuestro país recién se empieza a investigar la utilidad clínica y médica del aceite de cannabis entre el año 2010 a 2015. Con nuestra línea del tiempo vamos a hablar un poco del marco legal y de lo que hoy en día está permitido en relación a las tinturas y los aceites de cannabis en nuestro país. En el año 2017 se sanciona la ley de cannabis medicinal, la ley 27.350, la cual permite, a partir de esa fecha en adelante, la utilización de cannabis con fines medicinales. También autoriza la investigación científica, bien, y el uso de aceites de cannabis con fines terapéuticos. Luego, en el año 2021, se sanciona la ley 27.669, que es la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Esta ya viene a ampliar más lo permitido en la ley anterior sancionada en el año 2017. Ahora, ¿qué se permite con esta nueva ley del año 2021? Que se autoriza entonces el cultivo de cannabis para uso personal y también permite la autoproducción de aceites y tinturas de cannabis para uso personal. También, por otra parte, habilita a distintos laboratorios y empresas farmacéuticas a sintetizar productos a base de cannabis y distribuirlos en distintas farmacias. Ahora, básicamente, ¿qué tenemos hoy en día en el año 2025 y cuál sería el resumen? Básicamente se permite el cultivo personal de cannabis y se permite también la autoproducción de aceites de cannabis, de tinturas de cannabis o de derivados de cannabis, pero para consumo personal. Bien, siempre y cuando las personas que vayan a sintetizarlo en sus casas o que vayan a cultivar en sus casas estén correctamente inscritas en el ReproCan, que es el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis. Si bien existe un marco legal para la producción y la venta de aceites de cannabis y de distintos productos a base de cannabis con fines medicinal, la realidad es que los controles y las regulaciones son bastante laxas y esto genera que la accesibilidad a los aceites de cannabis y a productos que tienen cannabis con fines medicinales sea muy elevada. De hecho, se pueden conseguir fácilmente en redes sociales, en tiendas naturistas, también se pueden conseguir en sitios de venta online a precios que, si bien son elevados, son aproximadamente un 50% más económicos que los aceites de cannabis producidos por laboratorios de renombre. Ahora bien, ¿qué tipos de formulaciones podemos encontrar en el mercado? Hay principalmente tres quimiotipos que se definen así por la presencia de dominante de un cannabinoide respecto de otro. Podemos encontrar los quimiotipos 1, que son aquellos THC dominantes, es decir, son aceites de cannabis que van a presentar principalmente THC con un bajo contenido o nulo contenido de CBD. Recordemos que el THC es un cannabinoide que es el que tiene efecto psicoactivo. Luego tenemos los quimiotipos 2, que son aceites de cannabis
que van a presentar componentes iguales o concentraciones iguales, mejor dicho, de THC y de CBD. Y luego tenemos los quimiotipo 3, que son aquellos aceites de cannabis o formulaciones que van a presentar predominantemente CBD con cantidades nulas o bajas de THC. También en el mercado conseguimos formulaciones que se denominan Full Spectrum, como Satot, que es un ejemplo de formulación Full Spectrum producida en un laboratorio habilitado. ¿Y qué significa que sea Full Spectrum? Básicamente es un aceite que contiene en su interior casi todos los componentes de la planta de cannabis. Esto incluye CBD, THC, flavonoides, terpenos y otros componentes también. También, por otro lado, tenemos a las formulaciones Broad Spectrum, que estas son similares a las que acabo de nombrar, pero sin THC, es decir, como cannabinoide tienen principalmente CBD y después tienen el resto de los componentes de la planta de cannabis, pero sin contener THC, que es el que mencionamos anteriormente, que tenía efecto psicoactivo. Y luego tenemos las formulaciones isolates, como esta Cannabis CBD, que solamente tienen CBD puro, sin contener THC ni el resto de los otros componentes de la planta de cannabis. Luego tenemos también los productos de venta libre, que para que vean el precio que tiene es de aproximadamente 60.000 pesos en el mercado. Todas estas formulaciones que yo les puse en la foto son de 30 mililitros. ¿Y qué es lo complejo, tal vez, de adquirir productos de venta libre? Es que estos son sintetizados en laboratorios caseros y hay mucha evidencia a favor de demostrar que muchos de los aceites que se producen en estos tipos de laboratorios no contienen realmente lo que dicen tener, es decir, se comercializan muchos de ellos como aceites de CBD, cuando en realidad tienen mayores cantidades de THC, y esto es porque la extracción del THC es mucho más sencilla y menos costosa de producir que la extracción del CBD. Bien, entonces esto hace de que muchos de estos se vendan como aceites de CBD cuando en realidad presentan mayores niveles de THC. De todos modos, hay evidencia no solo de eso, sino también de que hay aceites de cannabis que se venden como tal y solamente venden aceite de oliva solo, es decir, sin ningún tipo de cannabinoide. También hay reportes de pacientes que han adquirido botulismo por ingerir aceites de cannabis contaminados con Clostridium botulinum. Otros pacientes han tenido también intoxicaciones alimentarias, más allá del botulismo, también por contaminación de los aceites de cannabis. Es decir, este permiso para la autoproducción de estos aceites de cannabis también da lugar a la síntesis de estos en laboratorios caseros, que son los más peligrosos, porque en contexto de intoxicación nosotros no sabemos realmente qué es lo que tienen, porque muchas veces hay errores en el etiquetado o errores en lo que realmente ofrecen y en lo que tienen. Y por último, también podemos encontrar, y sobre todo en las formulaciones que son full spectrum, volvemos a lo mismo, esto es más probable que se dé con formulaciones full spectrum adquiridas a partir de laboratorios caseros, ¿bien? Que son los cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos van a actuar como agonistas completos de los receptores CB1 y CB2. Los receptores CB1 y CB2 forman parte de los receptores del sistema endocannabinoide que nosotros tenemos en nuestro organismo. Bien, estos tienen muchísima mayor afinidad y potencia que el mismo THC, es decir, los cannabinoides sintéticos. Por ende, las intoxicaciones
con cannabinoides sintéticos son realmente graves. Y hay que aclarar que la producción de estos cannabinoides sintéticos es mucho más, más accesible y menos costosa que la extracción de THC y de CBD de forma natural. Bien. Aquí les traigo este paper publicado hace algunos años en PubMed. Este fue realizado en la provincia de Córdoba y en él se analizaron 48 muestras de aceite de cannabis. ¿Cuáles fueron los resultados? El 15% de estos aceites de cannabis no contenía cantidades cuantificables de THC ni de CBD, es decir, no contenía cannabinoides, era principalmente aceite de oliva. Luego, el 67% de los aceites analizados contenía principalmente THC sin CBD, es decir, lo que vimos en la diapositiva anterior como quimiotipo 1. Bien, entonces, ¿por qué les traigo este paper? Para mostrarles de que existe evidencia, y no solo en el resto del mundo, sino también en estudios realizados en nuestro país, en que muchos de los aceites de cannabis que se comercializan contienen o no contienen aquellos contenidos que dicen tener. Bien, muchos se venden como aceites de CBD, cuando en realidad lo que tienen es principalmente THC, y como sabemos que el THC es el cannabinoide que tiene efecto psicoactivo, intoxicaciones con este tipo de aceites pueden llegar a ser más nocivas y tener una repercusión clínica más negativa, sobre todo en pacientes adultos mayores y en niños. Aquí les traigo otro paper publicado también en PubMed. Este es un caso de un paciente que se intoxicó por ingestión de gomitas de cannabidiol. Cannabidiol es el CBD. Bien, pero más allá de la intoxicación, que después vamos a ver en las diapositivas siguientes, la clínica de intoxicación, el diagnóstico y el tratamiento, me pareció relevante citarlo en esta parte de la clase porque menciona que se analizaron en el estudio 84 muestras de distintos productos de cannabidiol, es decir, de CBD, y observaron que solamente el 31% de esas 84 muestras presentaba cantidades de CBD acordes a lo que decía la etiqueta del producto. En cambio, el 69% restante contenía valores mayores o menores de CBD e incluso se encontraron muestras que contenían presencia de THC. Y esto adquiere relevancia en las intoxicaciones. Bien, porque nosotros nos enfrentamos a la ingesta de un aceite que pensamos que tiene un componente cuando en realidad tiene otro u otros. ¿Es lo mismo fumar marihuana que ingerir aceite de cannabis? Bueno, las diferencias se dan de la siguiente manera. El aceite de cannabis puede contener cantidades y concentraciones muy elevadas de CBD y de THC o de CBD solo o de THC solo, es decir, dependiendo del quimiotipo que sea, como vimos 2 diapositivas atrás. En cambio, al fumar marihuana, uno está ingiriendo todos los componentes de la planta de la misma, que es lo que nosotros habíamos mencionado en las diapositivas anteriores como las formulaciones de aceite de cannabis full spectrum. Bien, y la otra diferencia es que cuando uno fuma marihuana, la obtención del cannabidiol y del tetrahidrocannabidiol, que es el THC y el primero que mencioné es el CBD, se obtienen por un fenómeno de descarboxilación que requiere de alta temperatura, es decir, temperaturas superiores a los 90 grados. Y es ahí que se produce este fenómeno de descarboxilación que lleva al fumar y al aumentar la temperatura a nivel de las hojas secas de marihuana a la producción de cannabidiol y lo mismo a alta temperatura, descarboxilación a tetrahidrocannabidiol. Bien, en cambio, cuando nosotros ingerimos el aceite de cannabis, vamos a ingerir aceites
idealmente que contengan solo CBD o solo THC o las formulaciones que contienen ambos, y estas van a estar en mayores concentraciones que fumar marihuana. Y es por eso que la forma de administración se realiza con gotero y se utilizan pequeñas dosis y pequeñas gotas, porque al estar en mayor concentración, si ingerimos muchas cantidades de gotas, podemos directamente pasar a tener una intoxicación con aceite de cannabis, que es el eje central de nuestra clase. En cuanto a la presentación del aceite de cannabis, lo más frecuente es que sea en forma de gotero o dosificador, que claramente en su interior va a contener aceite de cannabis, siendo de los tipos de aceite de cannabis el más frecuente el aceite de cannabidiol, es decir, el aceite de CBD. Existen múltiples vías de administración o formas de administración del aceite de cannabis. Podemos administrarlo de forma oral o sublingual. También podemos ingerirlo junto con las comidas. Bien, esta es una forma que aumenta la absorción del aceite de cannabis debido a su liposolubilidad. Otra de las formas de ingerir cannabis es a través de vapeo. Bien, también tiene otra forma de administración que es cutánea, que se utiliza sobre todo para pacientes que tengan alteraciones dermatológicas y también con fines analgésicos o antiinflamatorios locales. Y acá al final puse una foto de las tinturas, así eran los frascos de tintura de cannabis que se vendían antiguamente. Y les coloco esta imagen acá para comentarles que otra de las diferencias del aceite de cannabis respecto de las tinturas de cannabis, más allá de que el aceite, como habíamos visto, utiliza un aceite como base para su extracción y las tinturas utilizan alcohol etílico como base para su extracción. Pero bueno, otras de las diferencias es la versatilidad. Nosotros mencionamos al principio de la clase que las tinturas se administran por vía oral o por vía sublingual. En cambio, el aceite de cannabis hoy en día adquirió más popularidad y es lo que más se comercializa debido a la versatilidad y las distintas formas de administración que podemos utilizarlo, que son todas estas. En cuanto a la toxicocinética, vamos a hablar acerca del ADME del aceite de cannabis. La absorción es variable entre el 6 al 40% y esto va a depender de la vía de administración que se utilice. Se vio que la vía de administración vaporizada permite una mayor absorción comparado con la vía de administración oral. También la absorción del aceite de cannabis va a aumentar con la ingesta de comidas ricas en grasas, y esto es debido a la liposolubilidad del mismo. El pico plasmático también va a ser variable dependiendo de la vía de administración, siendo de minutos para la vía de administración vaporizada y entre 3 a 6 horas tras la vía oral. En cuanto a la distribución, bueno, va a tener propiedades que son altamente liposolubles, tiene alta unión a proteínas, tiene alto volumen de distribución y se va a acumular sobre todo a nivel del tejido adiposo. Bien, también atraviesa barreras corporales. Esto es importante porque en pacientes embarazadas o que estén lactando es contraindicación su utilización. En cuanto al metabolismo, va a presentar un metabolismo hepático por el CYP3A4 y CYP2C19. Esto es interesante conocerlo debido a que muchos de estos pacientes que utilizan aceite de cannabis está indicado para como coadyuvante a otros tratamientos, es decir, nunca se utiliza como primera línea de tratamiento el aceite de cannabis, pero sí se vio que tiene efectos benéficos cuando es utilizado conjuntamente con otros fármacos. Entonces,
Muchos de los pacientes que utilizan aceite de cannabis ya son pacientes que también ingieren otro tipo de analgésicos, otro tipo de medicaciones psiquiátricas o medicaciones neurológicas que también pueden interactuar con estos CYPs. Entonces, tener en cuenta esto porque estas interacciones pueden llevar a que la vida media y las concentraciones plasmáticas del aceite de cannabis o de los otros medicamentos que el paciente ingiera pueden verse modificadas durante la ingesta de ambos fármacos. Bien, en cuanto a la eliminación, va a ser principalmente por vía biliar y fecal. La eliminación renal es mínima y el tiempo de eliminación va a variar dependiendo de la cronicidad del uso del aceite de cannabis por parte del paciente. No es lo mismo en la utilización de pocos días a una utilización crónica de meses. En cuanto a la toxicodinamia, el aceite de cannabis va a ejercer sus efectos mediante la interacción con el sistema de receptores endocannabinoides. Estos están constituidos por los receptores CB1 y CB2. Ambos se encuentran acoplados a proteínas GI. En cuanto a la distribución de estos receptores, los CB1 van a estar distribuidos principalmente a nivel del sistema nervioso central. En cambio, los CB2 van a tener una distribución más bien periférica. También los CB1 tienen distribución periférica. Acá podemos ver en esta imagen cómo los CB1 están presentes en casi todo el sistema nervioso central, ¿bien? Y también en otros lugares como por ejemplo pulmones, intestino, músculo. El CB2 está principalmente distribuido a nivel periférico, como por ejemplo en hueso, en vaso y en piel. Luego, acá en color celeste, se muestra distintas áreas del organismo que presentan tanto CB1 como CB2. Ahora, ¿el CBD y el THC interactúan con los mismos receptores? La realidad es que no. Se vio que el CBD interactúa principalmente con los receptores CB2. Los receptores CB2, como dijimos, tienen ubicación y distribución principalmente periférica. Esto explica la baja actividad a nivel central del CBD y por ende esto explica que no sea un cannabinoide psicoactivo. En cambio, el THC interactúa principalmente con los receptores CB1 que tienen mayor distribución a nivel central, acá lo podemos ver, y también va a interactuar con receptores CB2. Bien, pero como actúa fuertemente con los receptores CB1 centrales, es que así ejerce su efecto psicoactivo. En cuanto a los usos del aceite de cannabis, podemos citar múltiples usos de estos. Se ha estudiado mucho, sobre todo en pacientes con patologías inflamatorias crónicas, patologías reumatológicas, en pacientes con cáncer, en pacientes con alteraciones neurológicas y psiquiátricas, y realmente ha demostrado buenos resultados. Por ejemplo, los aceites de THC se utilizan sobre todo en pacientes con cáncer para el manejo de las náuseas y de los vómitos, también para pacientes con falta de apetito, para el tratamiento de glaucoma. Los aceites de CBD, en cambio, se utilizan sobre todo en pacientes con patología reumatológica o con dolor crónico o dolor de tipo neuropático. También se utiliza para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Se está probando como coadyuvante en el tratamiento de pacientes con TEA. Bien, ahora, si nosotros dijimos en la diapositiva anterior que el CBD interactúa principalmente con el receptor CB2, que es un receptor periférico, ¿cómo puede ser entonces que se utilice para el manejo de pacientes con patología neurológica como epilepsia refractaria? Bueno, la realidad es que se estudió y se vio
que tanto el CBD como el THC, si bien sus principales sitios de acción son los receptores del sistema endocannabinoides, es decir, CB1 y CB2, se vio también que actúan modulando distintas señales y distintos neurotransmisores a nivel central. El CBD, por ejemplo, actúa modulando la liberación de serotonina a nivel central, también actúa generando mayor actividad GABA y disminuyendo la actividad glutamatérgica, y es por esto uno de los mecanismos por los cuales se utiliza también como coadyuvante en el tratamiento de la epilepsia refractaria. La intoxicación con aceite de cannabis va a generar un cuadro neurológico grave, sobre todo en niños y en lactantes. También es frecuente en pacientes adultos mayores, en los cuales se va a presentar como un cuadro de alucinación, delirio, palpitaciones, taquicardia. La mayoría de las intoxicaciones con aceite de cannabis se produce principalmente por la sobreingesta de aceites de cannabis que presentan niveles de THC muy elevados, debido a la interacción del THC principalmente con los receptores CB1 del sistema endocannabinoide, que, como vimos en las anteriores diapositivas, estos tienen una distribución principalmente central, y es por lo cual el THC va a generar su efecto psicoactivo. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico de la intoxicación por aceite de cannabis? Y acá se presenta un poco distinto tanto en población pediátrica versus adultos. En los pediátricos, la presentación clínica más frecuente es la somnolencia, la letargia, la ataxia, puede haber vómitos, en cuadros graves puede haber convulsiones, depresión respiratoria, bradicardia y en algunos casos hipotensión. Ahora, en los pacientes adultos, el cuadro clínico típico de un paciente intoxicado con aceite de cannabis es los ataques de pánico, las crisis de ansiedad, puede presentarse con paranoia, en algunos casos alucinaciones, puede haber taquicardia, palpitaciones, midrasis, que va a ser principalmente de tipo reactiva. Ahora, hay que tener en cuenta también que la ingesta mayor a 300 miligramos día de aceite de cannabis, sobre todo de CBD, es decir, la ingesta de cannabidiol mayor a 300 miligramos día, se asocia a hepatotoxicidad. Es una hepatotoxicidad reversible y dosis dependiente. Esto es muy interesante e importante tenerlo en cuenta, debido a que la mayoría de los pacientes que consume aceite de cannabis son pacientes que probablemente ya tengan otros tratamientos de base. De hecho, vimos que uno de las indicaciones o de los usos del aceite de CBD, de cannabidiol, son las epilepsias refractarias. Uno de los fármacos antiepilépticos muy utilizados para el tratamiento de las epilepsias es el ácido valproico. El ácido valproico también tiene un efecto, como efecto adverso, hepatotoxicidad. De hecho, en la intoxicación con ácido valproico también se presenta hepatotoxicidad. Por ende, si el paciente ya consume ácido valproico de base y se suma el aceite de CBD en dosis mayores a 300 miligramos por día, bueno, ahí tenemos que controlar la función hepática de ese paciente y descartar que no esté haciendo toxicidad hepática. Bien, para que ustedes tengan una idea, el margen de dosis de CBD es de aproximadamente entre 50 miligramos hasta los 600 miligramos día, es lo que se suele utilizar para el manejo del dolor crónico. Esto va a depender de qué otros fármacos el paciente utilice como parte de su tratamiento, de la tolerancia, bien, y
de la cronicidad en este tratamiento. Bien, pero son aspectos a tener en cuenta. Entonces, ¿por qué dijimos que estas intoxicaciones van a generar cuadros neurológicos más graves en lactantes y en niños? Bueno, esto se debe principalmente a una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica que este grupo etario tiene. Esto se debe a una inmadurez de la misma, sumado a la liposolubilidad de estos componentes, estos cannabinoides. Por otro lado, a nivel del tronco del encéfalo, los lactantes y los niños van a tener mayor expresión y mayor sensibilidad de los receptores CB1, que si recordamos, estos van a interactuar sobre todo con el tetrahidrocannabidiol, el cual tiene o logra a través de estos sus efectos psicoactivos. Esto en conjunto lo que va a generar es que los pacientes lactantes y los niños tengan más riesgo de depresión respiratoria y de alteración de sus funciones autonómicas. Se suma a todo esto dicho, en los lactantes, el bajo peso corporal que también afecta aún más a la intoxicación y a la rápida distribución de los cannabinoides, y por otro lado a una inmadurez del sistema CYP de metabolismo a nivel hepático. Para el diagnóstico de la intoxicación con aceite de cannabis nos vamos a basar principalmente en el cuadro clínico del paciente y en la asociación con el antecedente de consumo de aceite de cannabis. También, de estar disponible, podemos realizar la detección de metabolitos, principalmente THC es el que más se utiliza en orina, pero hay que tener en cuenta que la presencia de THC positivo en orina no me habla de intoxicación aguda, sino simplemente me marca exposición del paciente al THC. Bien, en cuanto al tratamiento, siempre en estos casos el manejo va a ser en shock room, ya que no sabemos cómo va a evolucionar el paciente, si va a evolucionar con depresión del sensorio, con convulsiones, con alteración del estado hemodinámico. Bien, entonces siempre tenemos que estar preparados, tener al paciente preparado y sobre todo cuando el paciente es niño o lactante debido a lo visto en las diapositivas anteriores y de la tórpida evolución que a veces suelen tener por mayor sensibilidad de los receptores a nivel del tronco del encéfalo. Siempre a estos pacientes como primera medida realizar el ABCDE, es decir, mantener una vía aérea permeable, asegurar la ventilación, asegurar la circulación del paciente y también un control y un mantenimiento de su estado neurológico. Por otro lado, el tratamiento va a consistir principalmente en el soporte y está descrito que como medida de descontaminación en casos graves, siempre antes asegurando correctamente la vía aérea del paciente, se puede administrar carbón activado seriado en una sola dosis, es decir, a 1 gramo kilo. Bien, luego el paciente, iniciado las primeras medidas de descontaminación y de soporte, el paciente va a quedar en observación. Generalmente el promedio de tiempo de observación del paciente es de 12 a 24 horas o hasta que el paciente normalice el sensor y los signos vitales. Cabe destacar que, como vimos en la diapositiva anterior, que valores de aceite de cannabis de mayores a 300 miligramos se asocian con hepatotoxicidad, es importante a estos pacientes pedirle también un perfil hepático, bien, y enzimas hepáticas para controlar el potencial daño hepático que pudieran llegar a tener. A modo de resumen, reúno en esta diapositiva, para finalizar, una serie de conceptos y de tópicos importantes de todo lo visto a lo largo de esta clase. Esta es la bibliografía utilizada para el encuentro del día de hoy. Espero les haya sido útil la clase. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto. Chau, chau.